La República Checa y Chechenia son dos entidades diferentes. La República Checa está en Europa del Este, mientras que Chechenia es parte de Rusia. Suena obvio, ¿no? Pero eso decía el curioso comunicado aclaratorio que publicó la Embajada Checa tras los atentados de Boston. Es que no fueron pocos los que a través de las redes sociales atacaban el origen de los sospechosos, equivocándose de país por 2.575 kilómetros de distancia. El burdo ejemplo sirve para escenificar las múltiples consecuencias tras los dos bombazos. Desde el ciudadano común se culpó el nacionalismo checheno, a los rusos, al Islam y hasta a los inmigrantes en Estados Unidos. Caricaturización del problema que incluso tuvo repercusiones políticas. Justo se discutían las esperadas reformas migratorias y se levantaron voces que tal vez era mejor esperar. Fueron dos bombazos, dos explosiones que cambian las cosas, dos sospechosos y finalmente dos formas de ver el futuro que van mucho más allá de los hechos policiales y la crónica roja. Las consecuencias, hoy en Cable Tierra. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cable a Tierra para darle contexto a una noticia en particular en este caso. Por ejemplo, vamos a hablar de Estados Unidos. Recordarán ustedes que hubo atentado en Boston la semana pasada, hubo cartas con veneno al presidente, hubo diversas explosiones, hubo detenciones en Canadá, en Madrid, con presuntos vínculos con Al-Qaeda. ¿De qué se trata todo esto? Más allá de la crónica roja, como decíamos en la intro, más allá de las persecuciones, aquí vamos a explicarlo. Para eso nos acompaña Robert Funk, bienvenido a Cable a Tierra, panelista ya más que habitual de nuestro programa, y Ricardo Marzuca, bienvenido a Cable a Tierra también. Gracias. Bueno, Robert Funk, les cuento que es doctor y magíster en ciencia política del London School of Economics and Political Science y subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Le vuelvo a reiterar la bienvenida. Y Ricardo Marzuca, académico de la Universidad de Chile, analista internacional del Instituto de Estudios Árabes, también de la Universidad de Chile. Bienvenidos. Bueno, ¿qué les ha parecido esta semana complicada, tomando en cuenta que se tejen muchas informaciones, ¿no? Hay muchas cosas diversas, vínculos con el Islam, repercusiones en política migratoria, hay un montón que conversar. ¿Qué es lo que va a pasar? Muy conciso, muy general en un principio, tras los atentados en Boston. Robert. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que había unos ciclos de noticias o ciclos de información. Los primeros días, las primeras horas y los primeros días había poca información, información cruzada, sospechosos que después terminaron ser no involucrados. De hecho, esta semana parece que una de esas personas que fue acusada se quitó la vida. Y después empieza a salir mucha información, se empieza a aclarar la cosa. Al final capturan a los dos sospechosos, o matan a uno, capturan al otro. Claro. Y ahora empieza el periodo de... esta semana fue una semana más bien de como preguntar más preguntas y tratar de llenar un poco esos huecos, y hay bastantes. Ricardo, ¿sabes que nosotros incluso aquí mismo nos preguntábamos, cuando no sabíamos quién era el sospechoso, decíamos, ojalá no tenga vínculos árabes o que no tenga vínculos musulmanes o religiosos porque se va a generar una ola, o que no sea migrante? Bueno, pasó un poco de todo eso. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? Que es difícil saber qué pasa por la cabeza del ciudadano norteamericano, pero ¿qué es lo que puede generar? La misma pregunta. Bueno, yo diría que lo primero que puede generar es esta suerte de paranoia o de exceso de proteccionismo, digamos, en términos de tomar resguardos contra, sobre todo, población que puede provenir, ¿no es cierto?, de zonas del mundo islámico y que estén siendo residentes o que estén postulando, digamos, a la ciudadanía en el contexto norteamericano. Y obviamente todos los mecanismos de defensa que la sociedad civil puede implementar, digamos. Y además de lo que tiene que ver con la política exterior norteamericana, que después podemos ahí hacer algunos alcances. Pero es el primer atentado terrorista fuerte, digamos, de presunto vínculo exterior, todavía por comprobarse, desde el 11S. Y recordaremos todas las diversas implicancias que trajo el 11S, no solamente para introducir políticas migratorias, sino que también en la estereotipación que se hace del fondo del hombre islámico o árabe, que incluso ni siquiera es lo mismo y que la gente cree que es lo mismo. Es eso, ¿no? Claro.
Claro. El tema es si todavía, yo diría que todavía la cosa no está totalmente esclarecida, ¿eh? Si bien se supone o se están investigando presuntos vínculos con movimientos islámicos, ¿no es cierto?, que luchan contra Rusia en Chechenia por el tema de la independencia. Entonces, en ese contexto, todavía me parece que no hay tanta claridad en términos de poder establecer la magnitud del evento en relación, por ejemplo, a lo que pasó con las Torres Gemelas el 11 de septiembre. La magnitud obviamente que es menor, no solamente por el término de pérdidas de vidas, sino que por la forma en que se dio el contexto, el uso de estas bombas, entre comillas, casi caseras, ¿no es cierto?, con olla de presión. Sí. Entonces, me parece que hay elementos que todavía deben terminar por esclarecerse para poder establecer juicios más categóricos en relación a poder vincular el evento definitivamente, digamos, a lo islámico o no a lo islámico. Me parece que ahí Robert, eso es relativo todavía. Lo decía Robert, lo decía Ricardo, no hay mucha claridad todavía lo que ocurre y menos aún de la implicancia. Lo invito, tenemos una nota preparada donde vamos a ver qué es lo que ocurrió, cuáles son los hechos o cuáles son los facts, como dirían los norteamericanos, y qué es lo que se dijo, que es tanto más importante que lo que ocurrió. Lo vemos en la nota de Pablo Cuellar. Esta es la imagen que supuestamente los involucra, la misma que los puso en la lista de los más buscados de Estados Unidos y exactamente la misma que hizo movilizar a cientos de policías por las calles de Boston hasta encontrarlos. Ellos han sido matados porque son musulmanes. America's spirit remains undimmed. Los atentados del Maratón de Boston dejaron como máximos sospechosos a estos dos hermanos, ambos de origen checheno, seguidores del Islam y que llegaron a Estados Unidos en 2003. Sus cercanos decían que era algo tímido, aunque apasionado por el boxeo. De hecho, con tan solo 26 años quería representar a Estados Unidos en este deporte, y méritos tenía. Él era Tamerlan Tsarnaev, el mayor de los dos hermanos. Él era más reservado, un poco más serio, tenía sentido del humor, pero no era tan sociable como su hermano menor. Se refiere a él, Yahar Tsarnaev, nació en Kazajistán en 1993, era popular, extrovertido y asiduo a las redes sociales. Incluso el mismo día del atentado, escribió esto: "No hay amor en el corazón de esta ciudad, estén a salvo, gente". Pero las bombas estallaron y con ello su persecución. Incluso hizo que algunos de sus propios familiares se pusieran en su contra. If you're alive, turn yourself in and ask for forgiveness. En Estados Unidos, muchos han resaltado la ligazón que tendrían los hermanos Tsarnaev con el Islam, varios de ellos como algo negativo. De hecho, con frecuencia se muestran estas imágenes. Son videos que subía Tamerlan sobre entrenamientos de grupos radicales. Y también se hace referencia a su natal Daguestán, en el Cáucaso Norte, uno de los sitios de Europa donde más se da el radicalismo islámico. No puedo confirmar que extremistas hayan estado en contacto con Tamerlan, pero existe esa posibilidad. Según informes de prensa incluso de los Estados Unidos, vivían, crecieron y fueron a las escuelas de Estados Unidos, por lo que es su educación y no la nuestra. Seguidores del Islam o no, la policía estadounidense ya dijo que el sospechoso que quedó con vida será acusado de terrorismo. Pablo Cuellar, CNN Chile. Ya, a ver, tenemos varias preguntas. Lo primero, vamos a partir por una frase que no aparecía justamente en esta nota, pero sí lo dijo un senador republicano, Rand Paul, que dijo: hay que chequear mejor y regular el ingreso de los estudiantes después de esto. Robert, ¿qué te parece? Yo diría que hay varios puntos acá. El primero es el supuesto vínculo con Islam, con grupos terroristas. Yo creo que en general la respuesta de los políticos del presidente Obama ha sido bastante cauto. Obviamente siempre hay prensa, siempre hay posturas más radicales, pero en general yo creo hasta el momento se ha evitado entrar en esa histeria de que vimos después del 11 de septiembre. Han sido mucho más cuidadosos. Pero si hay un lugar donde eso sí, donde este atentado puede tener más
impactos, repercusiones es en el tema de inmigración. Ahora, Rand Paul también es un político bastante a la derecha del espectro norteamericano, así que, pero efectivamente Estados Unidos, el Congreso en Estados Unidos se encuentra en medio de una discusión sobre una reforma al sistema de inmigración y particularmente qué se hacen con los 11 y tantos millones de inmigrantes ilegales. Y la gran pregunta es si les dan facilidades para integrarse más a la sociedad norteamericana. Entonces, este evento que justamente coincide la misma semana. Y es algo que probablemente lo que sabemos hasta el momento, que lo que pareciera ser hasta el momento, es que esto tiene sus orígenes en la dificultad que tuvieron estos dos hermanos en integrarse a la sociedad norteamericana. Entonces, realmente es el centro de la discusión y hay que ver cómo se da. Ya, tenemos entonces un primer impacto, digamos, directo en la reforma migratoria. Un segundo impacto. ¿Qué pueden pensar o qué podrían decir alguien que está en países mucho más islamistas, que en Estados Unidos es bastante bajo, o países árabes? ¿Qué podrían pensar ellos de lo que ha ocurrido? Bueno, difícil que haya algún impacto en relación al evento en Estados Unidos. Yo diría que, incluso complementando un poco lo que dice Robert, el tema de la inmigración ahí, en Europa, por ejemplo, uno ve las tasas en Francia, que tiene un 10% de población islámica, y los resguardos, sobre todo por las políticas de inmigración que ha practicado Francia, digamos, nos dan cuenta de que no se producen este tipo de eventos si uno lo pudiese vincular a lo islámico propiamente tal. En el caso de cualquier situación o impacto que pudiese tener el contexto árabe propiamente tal o islámico en general, a mí me parece que mientras no se vea una respuesta de algún tipo, la política exterior norteamericana no debiese pasar a mayores. Pero sí le da vida o demuestra cierta vida de grupos radicales, no solamente por lo de Boston, porque de hecho lo de Boston, al parecer, insisto, por lo que va la investigación, no habría una ligación directa, sino que más bien influencia, si es que se comprueba también, pero bueno. Pero sí, por ejemplo, tenemos lo que ocurrió en Canadá, que se detuvo a dos sospechosos de vínculo con Al-Qaeda, sospechosos, vamos a decir por ahora, porque la historia ha demostrado que se han equivocado varias veces. Y también tenemos la detención en España de dos sospechosos también de vínculos con Al-Qaeda. ¿Nos demuestra que este grupo sigue más vigente que nunca? ¿O no tanto? No hay certeza en realidad con las detenciones. Yo diría que, claro, hay información de que Al-Qaeda se sigue moviendo, hay información de que obviamente sigue operativo. No ha habido claridad con respecto a operaciones de ninguna magnitud o importancia después, ¿no es cierto?, de la ejecución de Osama Bin Laden por las tropas norteamericanas en Pakistán. Entonces, evidentemente que me parece que no hay claridad con respecto a hasta qué punto, hasta qué magnitud apareciera Al-Qaeda, digamos, detrás de este tipo de eventos, sobre todo incluso por las características que tuvo lo que aconteció en Boston, digamos, que me parecen bastante sui generis, digamos, muy particulares. Yo diría que incluso si se lograra comprobar algún tipo de vínculo más directo entre Al-Qaeda u otros grupos y este atentado, yo creo que demuestra en realidad cómo ha bajado la actividad de Al-Qaeda, porque en el fondo, si uno compara esto con el 11 de septiembre, son bombas muy rústicas, ¿no es cierto?, un método muy rústico, dos hermanos bastante perdidos. Que aparece en una página, incluso decían que podría enseñar a hacer una bomba rústica, directamente como lo está diciendo, entonces, casera. Entonces yo creo que si se logra comprobar, si no hay un vínculo, entonces no está más vigente que nunca, y si hay un vínculo, también. Claro. Tenemos, antes de continuar, algunos se preguntaban cuál es la presencia de gente de la religión, por ejemplo, en Estados Unidos, qué tipo de religiones se tienen en Estados Unidos y cuál es la influencia que tienen ellos en la población. Tenemos una gráfica vamos a ver ahí, la división religiosa de Estados Unidos, que es bastante particular. En general, vamos a agruparlo como cristianos, el 76% tiene varias diferencias ahí, pero judíos 1,4, los musulmanes o islamistas en este caso, solamente 0,7, o sea, hay unos que dicen 0,8, 0,7, y bueno, de ahí viene todo el resto y una larga composición también de ateos, etcétera, pero me quiero detener en el 0,7 de musulmanes porque a la vuelta del comercial lo vamos a analizar con calma, pero esos son cerca de 2,5 millones de personas, no deja de ser una comunidad importante, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, vamos a comerciales y ya analizamos eso, volvemos en Cable a Tierra.
La República Checa y Chechenia son dos entidades diferentes. La República Checa está en Europa del Este, mientras que Chechenia es parte de Rusia. Suena obvio, ¿no? Pero eso decía el curioso comunicado aclaratorio que publicó la Embajada Checa tras los atentados de Boston. Es que no fueron pocos los que a través de las redes sociales atacaban el origen de los sospechosos, equivocándose de país por 2.575 kilómetros de distancia. El burdo ejemplo sirve para escenificar las múltiples consecuencias tras los dos bombazos. Desde el ciudadano común se culpó el nacionalismo checheno, a los rusos, al Islam y hasta a los inmigrantes en Estados Unidos. Caricaturización del problema que incluso tuvo repercusiones políticas. Justo se discutían las esperadas reformas migratorias y se levantaron voces que tal vez era mejor esperar. Fueron dos bombazos, dos explosiones que cambian las cosas, dos sospechosos y finalmente dos formas de ver el futuro que van mucho más allá de los hechos policiales y la crónica roja. Las consecuencias, hoy en Cable a Tierra. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cable a Tierra para darle contexto a una noticia en particular en este caso. Por ejemplo, vamos a hablar de Estados Unidos. Recordaron ustedes que hubo atentado en Boston la semana pasada, hubo cartas con veneno al presidente, hubo diversas explosiones, hubo detenciones en Canadá, en Madrid, con presuntos vínculos con Al-Qaeda. ¿De qué se trata todo esto? Más allá de la crónica roja, como decíamos en la intro, más allá de las persecuciones, aquí vamos a explicarlo. Para eso nos acompaña Robert Funk, bienvenido a Cable a Tierra, panelista ya más que habitual de nuestro programa, y Ricardo Marzuca, bienvenido a Cable a Tierra también. Gracias. Bueno, Robert Funk, les cuento que es doctor y magíster en ciencia política del London School of Economics and Political Science y subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Le vuelvo a reiterar la bienvenida. Y Ricardo Marzuca, académico de la Universidad de Chile, analista internacional del Instituto de Estudios Árabes, también de la Universidad de Chile. Bienvenidos. Bueno, ¿qué les ha parecido esta semana complicada, tomando en cuenta que se tejen muchas informaciones, ¿no? Hay muchas cosas diversas, vínculos con el Islam, repercusiones en política migratoria, hay un montón que conversar. ¿Qué es lo que va a pasar? Muy conciso, muy general en un principio, tras los atentados en Boston. Robert. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que había unos ciclos de noticias o ciclos de información. Los primeros días, las primeras horas y los primeros días había poca información, información cruzada, sospechosos que después terminaron ser no involucrados. De hecho, esta semana parece que una de esas personas que fue acusada se quitó la vida. Y después empieza a salir mucha información, se empieza a aclarar la cosa. Al final capturan a los dos sospechosos, o matan a uno, capturan al otro. Claro. Y ahora empieza el periodo de... esta semana fue una semana más bien de como preguntar más preguntas y tratar de llenar un poco esos huecos, y hay bastantes. Ricardo, ¿sabes que nosotros incluso aquí mismo nos preguntábamos, cuando no sabíamos quién era el sospechoso, decíamos, ojalá no tenga vínculos árabes o que no tenga vínculos musulmanes o religiosos, porque se va a generar una ola, o que no sea migrante? Bueno, pasó un poco de todo eso. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? Que es difícil saber qué pasa por la cabeza del ciudadano norteamericano, pero ¿qué es lo que puede generar? La misma pregunta. Bueno, yo diría que lo primero que puede generar es esta suerte de paranoia o de exceso de proteccionismo, digamos, en términos de tomar resguardos contra, sobre todo, población que puede provenir, ¿no es cierto?, de zonas del mundo islámico y que estén siendo residentes o que estén postulando, digamos, a la ciudadanía en el contexto norteamericano. Y obviamente todos los mecanismos de defensa que la sociedad civil puede implementar, digamos. Y además de lo que tiene que ver con la política exterior norteamericana, que después podemos ahí hacer algunos alcances. Pero es el primer atentado terrorista fuerte, digamos, de presunto vínculo exterior, todavía por comprobarse, desde el 11S. Y recordaremos todas las diversas implicancias que trajo el 11S, no solamente para introducir políticas migratorias, sino que también en la estereotipación que se hace del fondo del hombre islámico o árabe, que incluso ni siquiera es lo mismo, y que la gente cree que es lo mismo. Es eso, ¿no? Claro.
Claro. El tema es si todavía, yo diría que todavía la cosa no está totalmente esclarecida, ¿eh? Si bien se supone o se están investigando presuntos vínculos con movimientos islámicos, ¿no es cierto?, que luchan contra Rusia en Chechenia por el tema de la independencia. Entonces, en ese contexto, todavía me parece que no hay tanta claridad en términos de poder establecer la magnitud del evento en relación, por ejemplo, a lo que pasó con las Torres Gemelas el 11 de septiembre. La magnitud obviamente que es menor, no solamente por el término de pérdidas de vidas, sino que por la forma en que se dio el contexto, el uso de estas bombas, entre comillas, casi caseras, ¿no es cierto?, con olla de presión. Entonces, me parece que hay elementos que todavía deben terminar por esclarecerse para poder establecer juicios más categóricos en relación a poder vincular el evento definitivamente, digamos, a lo islámico o no a lo islámico. Me parece que ahí eso es relativo todavía. Lo decía Robert, lo decía Ricardo, no hay mucha claridad todavía de lo que ocurre y menos aún de la implicancia. Lo invito, tenemos una nota preparada donde vamos a ver qué es lo que ocurrió, cuáles son los hechos o cuáles son los facts, como dirían los norteamericanos, y qué es lo que se dijo, que es tanto más importante que lo que ocurrió. Lo vemos en la nota de Pablo Cuellar. Esta es la imagen que supuestamente los involucra, la misma que los puso en la lista de los más buscados de Estados Unidos y exactamente la misma que hizo movilizar a cientos de policías por las calles de Boston hasta encontrarlos. Ellos han sido matados porque son musulmanes. America's spirit remains undimmed. Los atentados del Maratón de Boston dejaron como máximos sospechosos a estos dos hermanos, ambos de origen checheno, seguidores del Islam y que llegaron a Estados Unidos en 2003. Sus cercanos decían que era algo tímido, aunque apasionado por el boxeo. De hecho, con tan solo 26 años quería representar a Estados Unidos en este deporte, y méritos tenía. Él era Tamerlan Tsarnaev, el mayor de los dos hermanos. Él era más reservado, un poco más serio, tenía sentido del humor, pero no era tan sociable como su hermano menor. Se refiere a él, Yahar Tsarnaev, nació en Kazajistán en 1993, era popular, extrovertido y asiduo a las redes sociales. Incluso el mismo día del atentado, escribió esto: No hay amor en el corazón de esta ciudad, estén a salvo, gente. Pero las bombas estallaron y con ello su persecución incluso hizo que algunos de sus propios familiares se pusieran en su contra. If you're alive, turn yourself in and ask for forgiveness. En Estados Unidos, muchos han resaltado la ligazón que tendrían los hermanos Tsarnaev con el Islam, varios de ellos como algo negativo. De hecho, con frecuencia se muestran estas imágenes. Son videos que subía Tamerlan sobre entrenamientos de grupos radicales. Y también se hace referencia a su natal Daguestán, en el Cáucaso Norte, uno de los sitios de Europa donde más se da el radicalismo islámico. No puedo confirmar que extremistas hayan estado en contacto con Tamerlan, pero existe esa posibilidad. Según informes de prensa, incluso de los Estados Unidos, vivían, crecieron y fueron a las escuelas de Estados Unidos, por lo que es su educación y no la nuestra. Seguidores del Islam o no, la policía estadounidense ya dijo que el sospechoso que quedó con vida será acusado de terrorismo. Pablo Cuellar, CNN Chile. Ya, a ver, tenemos varias preguntas. Lo primero, vamos a partir por una frase que no aparecía justamente en esta nota, pero sí lo dijo un senador republicano, Rand Paul, que dijo: hay que chequear mejor y regular el ingreso de los estudiantes después de esto. Robert, ¿qué te parece? Yo diría que hay varios puntos acá. El primero es el supuesto vínculo con Islam, con grupos terroristas. Yo creo que en general la respuesta de los políticos del presidente Obama ha sido bastante cauto. Obviamente siempre hay prensa, siempre hay posturas más radicales, pero en general yo creo hasta el momento se ha evitado entrar en esa histeria de que vimos después del 11 de septiembre. Han sido mucho más cuidadosos.
Pero si hay un lugar donde eso sí, donde este atentado puede tener más impactos, repercusiones, es en el tema de inmigración. Ahora, Rand Paul también es un político bastante a la derecha del espectro norteamericano, así que, pero efectivamente Estados Unidos, el Congreso en Estados Unidos se encuentra en medio de una discusión sobre una reforma al sistema de inmigración y particularmente qué se hacen con los 11 y tantos millones de inmigrantes ilegales. Y la gran pregunta es si les dan facilidades para integrarse más a la sociedad norteamericana. Entonces, este evento que justamente coincide la misma semana. Y es algo que probablemente lo que sabemos hasta el momento, que lo que pareciera ser hasta el momento, es que esto tiene sus orígenes en la dificultad que tuvieron estos dos hermanos en integrarse a la sociedad norteamericana. Entonces, realmente es el centro de la discusión y hay que ver cómo se da. Ya, tenemos entonces un primer impacto, digamos, directo en la reforma migratoria. Un segundo impacto, ¿qué pueden pensar o qué podrían decir alguien que está en países mucho más islamistas, que en Estados Unidos es bastante bajo, o países árabes? ¿Qué podrían pensar ellos de lo que ha ocurrido? Bueno, difícil que haya algún impacto en relación al evento en Estados Unidos. Yo diría que, incluso complementando un poco lo que dice Robert, el tema de la inmigración ahí, en Europa, por ejemplo, uno ve las tasas en Francia, que tiene un 10% de población islámica, y los resguardos, sobre todo por las políticas de inmigración que ha practicado Francia, digamos, nos dan cuenta de que no se producen este tipo de eventos si uno lo pudiese vincular a lo islámico propiamente tal. En el caso de cualquier situación o impacto que pudiese tener el contexto árabe propiamente tal o islámico en general, a mí me parece que mientras no se vea una respuesta de algún tipo, la política exterior norteamericana no debiese pasar a mayores. Pero sí le da vida o demuestra cierta vida de grupos radicales, no solamente por lo de Boston, porque de hecho lo de Boston, al parecer, insisto, por lo que va la investigación, no habría una ligación directa, sino que más bien influencia, si es que se comprueba también, pero bueno. Pero sí, por ejemplo, tenemos lo que ocurrió en Canadá, que se detuvo a dos sospechosos de vínculo con Al-Qaeda, sospechosos vamos a decir por ahora, porque la historia ha demostrado que se han equivocado varias veces, y también tenemos la detención en España de dos sospechosos también de vínculos con Al-Qaeda. ¿Nos demuestra que este grupo sigue más vigente que nunca? ¿O no tanto? No hay certeza en realidad con las detenciones. Yo diría que, claro, hay información de que Al-Qaeda se sigue moviendo, hay información de que obviamente sigue operativo. No ha habido claridad con respecto a operaciones de ninguna magnitud o importancia después, ¿no es cierto?, de la ejecución de Osama Bin Laden por las tropas norteamericanas en Pakistán. Entonces yo, evidentemente que me parece que no hay claridad con respecto a hasta qué punto, hasta qué magnitud apareciera Al-Qaeda, digamos, detrás de este tipo de eventos, sobre todo incluso por las características que tuvo lo que aconteció en Boston, digamos, que me parecen bastante sui generis, digamos, muy particulares. Yo diría que incluso si se lograra comprobar algún tipo de vínculo más directo entre Al-Qaeda u otros grupos y este atentado, yo creo que demuestra en realidad cómo ha bajado la actividad de Al-Qaeda, porque en el fondo, si uno compara esto con el 11 de septiembre, son bombas muy rústicas, ¿no es cierto?, un método muy rústico, dos hermanos bastante perdidos. Que aparece en una página, incluso decían que podría enseñar a hacer una bomba rústica, directamente como lo está diciendo, entonces, casera. Entonces yo creo que si se logra comprobar, si no hay un vínculo, entonces no está más vigente que nunca, y si hay un vínculo, también. Claro. Tenemos, antes de continuar, perdón, algunos se preguntaban cuál es la presencia de gente de la religión, por ejemplo, en Estados Unidos, qué tipo de religiones se tienen en Estados Unidos y cuál es la influencia que tienen ellos en la población. Tenemos una gráfica con, vamos a ver ahí, la división religiosa de Estados Unidos, que es bastante particular. En general, vamos a agruparlo como cristianos, o sea, 76% tiene varias diferencias ahí, pero judíos 1,4%, los musulmanes o islamistas en este caso, solamente 0,7%, o sea, hay algunos que dicen 0,8%, 0,7%, y bueno, de ahí viene todo el resto y una larga composición también de ateos, etcétera. Pero me quiero detener en el 0,7% de musulmanes, porque a la vuelta del comercial lo vamos a analizar con calma, pero esos son cerca de 2,5 millones de personas. No deja de ser una comunidad importante, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, vamos a comerciales y ya analizamos eso. Volvemos en Cable a Tierra.